Continuamos en Sanidad Interior, hermano, y estamos viendo cómo estamos comparando el tomar nuestras decisiones para discernir cómo nos puede guiar Dios, así como las luces de aterrizaje guiaban a los pilotos, que tenían que estar encendidas esas luces alineadas para que ellos pudieran aterrizar cuando no habían todavía esas herramientas que ahora cuentan. Hemos visto dos luces que tienen que estar encendidas a la hora de tomar decisiones. La primera es qué dice la palabra de Dios acerca de la decisión que voy a tomar. La segunda pregunta es, ¿tengo paz en mi corazón con esta decisión que voy a tomar? ¿Me siento tranquilo? Y para ilustrar mejor esta segunda luz, yo te quiero contar la historia que encontré en ese libro de Sanidad Interior de la señora Arlene Westmacher. Ella cuenta su historia. Dice que cuando ella se fue a vivir a Escocia para iniciar sus estudios de posgrado, recuerda que ella inicialmente era una enfermera y después estudió psiquiatría y otras especialidades. Dice que se fue a Escocia y sus hijos, que son dos, uno tenía 12 y una tenía 13 años. Ella reconocía que esas edades son muy importantes en la vida de un niño. Dice que ella con su esposo se preocuparon de que el cambio de vida de un niño, de ellos, al mudarse a otro país, no fuera demasiado fuerte para los muchachos. Y ellos habían estudiado en el colegio en un país latinoamericano durante 6 años bajo el sistema educativo americano, y ellos se hacían una pregunta: si el cambio brusco al sistema británico por un año y luego volver nuevamente al sistema americano no sería demasiado duro para ellos. Dice que mientras los niños y ella se quedaron visitando su familia que vive en Estados Unidos, el esposo de ella se dirigió a Alemania, hizo escala en Escocia para buscar dónde establecer el hogar y el colegio para sus hijos. Y estando el esposo en Escocia, dice que oyó hablar de un colegio donde usaban el sistema educativo americano y además quedaba cerca de la universidad donde ella iba a estudiar. Al mismo tiempo encontró un excelente colegio público aún más cerca del sitio donde ellos vivían. Y entonces no sabía por cuál colegio decidirse, en cuál colegio los matriculo, decían ella. Y el esposo consiguió información de ambos planteles educativos, un plantel con un sistema americano y uno británico. Naturalmente yo quería matricular a los niños en el colegio que aplicaba el sistema americano porque sabía que era el que ellos ya estaban acostumbrados, dice la terapeuta, aunque era bien claro que para mí, que no teníamos los $3,000, cobraban $3,000 que necesitaban para la matrícula. Sin embargo, pensé, dice ella, mi Padre Celestial es muy rico y para Él es cosa pequeña darnos esos $3,000, decía ella. El esposo había visitado el colegio público y no estaba plenamente convencido de que no debían enviarles ahí. Sin embargo, estaba de acuerdo en que si Dios les enviaba el dinero para matricularlos, esa sería una clara indicación de ir por ese colegio privado. Y entonces dice que empezó a orar por los $3,000. Dice que esa terapeuta empezó a orar: Padre, mándame esos $3,000. Si tú quieres que yo lo meta a ese colegio, tú me tienes que facilitar esos $3,000. Tú sabes cómo hacerlo.
tú eres un padre providente, un padre bueno, eres el dueño del oro y la plata, y vas de orar y orar sin cesar. Dice que pasaba el tiempo y ella seguía orando más y más, así como lo dice 1 Tesalonicenses 5:13, oren sin cesar. Y dice que en ese proceso de pensar en dónde los inscribía, ella leyó la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 13. Filipenses capítulo 2 versículo 13. Y la palabra dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, hermano, Dios es el que pone el querer y el actuar en nuestro corazón. Y según ese versículo, es Dios quien produce en nosotros el querer hacer su voluntad, tanto como el poder para hacer su voluntad. Y la terapeuta dice: mi querer ardiente en ese momento era que nuestros niños no sufrieran la vida nómada de sus padres, que brincaban como pulgas de un país a otro país. Y ella decía: los niños necesitan estabilidad, y mi deseo era darles toda la estabilidad posible. Y ciertamente el no tener que cambiar el sistema de estudios sería un paso en la dirección correcta, y por eso era que yo oraba sin cesar por el dinero necesario para matricularlos. Para ese colegio con el sistema americano cobraba $3,000 solamente de matrícula. Ahí quería ella pasarlos, ese era su querer, ese era su deseo. Y dice que al pasar el tiempo y llegar la fecha de matricular a los niños en uno de los dos colegios, y viendo que Dios todavía no había enviado los $3,000, ella dice que tuvo que revisar todo de nuevo. Y decía ella: ¿por qué no están apareciendo las otras luces de aterrizaje? ¿Por qué era que Dios no me contestaba? ¿Será posible que yo tuviera otros motivos para no querer enviar nuestros hijos al colegio público? ¿De veras quiero enviarlos al colegio privado por mi deseo profundo de no sobrecargarlos y no por ninguna otra razón?, se preguntaba ella. Entonces ella decía: ¿dónde están las otras luces? ¿Por qué tenía tanta paz en cuanto a enviarlos al colegio privado, pero no tenía paz al enviarlos al colegio público, a pesar de no tener los $3,000? La primera luz, ¿recuerdas, hermano? La primera luz es qué dice la palabra acerca de la decisión que vamos a tomar. La primera luz, dice la terapeuta, era bastante clara, porque la decisión estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Enviar a los niños a un colegio privado ciertamente no estaba en contra de la palabra de Dios, pero tampoco estaba en contra de ella enviarlos al colegio público. Y en cuanto a la segunda luz, ¿se acuerda, hermano, que la segunda luz es: tengo paz en la decisión que voy a tomar? En cuanto a esa segunda luz, dice esa terapeuta, yo sentía paz al pensar mandarlos a ese colegio privado, porque así ellos se van a adaptar mejor. Esta luz estaba encendida e iluminaba bastante bien, pero ¿dónde están las otras luces?, decía ella. Habíamos avanzado alrededor de la montaña, y como un piloto que va a querer aterrizar el avión se acercaba a la hora de aterrizar, ya eran los tiempos de inscripción, entonces era tiempo de ver las otras luces de aterrizaje, dice la terapeuta. Ella siguió en oración, y ahí con esas expectativas, pensando que al tomar nuestras decisiones tenemos que tener
algunas herramientas para poder tomar las mejores decisiones. Yo, hermano, te invito hoy a que ingreses al corazón de María Santísima. Hoy ahí donde estás, postrado a los pies de Jesús, tú puedes hacerle preguntas hoy a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, de cuál decisión es la mejor. Pídele que te vaya orientando, que te vaya mostrando más luces. Y mientras tú lo haces, escucha este canto lindo. Hoy estoy aquí, dime por qué, aún sin merecer, tú me has perdonado lo que fui, lo que seré. Dime por qué, hoy estoy aquí. Dime por qué, aún sin merecer, tú me has perdonado lo que fui, lo que seré. Dios, quiero saber que miraste tú en mí, pues cambiaste en mi ser la razón de mi existir. Dime por qué.